Ya tengo el tubo de escape soldado, ya está listo para lijarlo y pintarlo. Aquí veis la soldadura, esto aquí tenía una pequeña raja y el silencioso ha quedado perfecto, encima con un acabado muy liso y esto lo ha hecho un soldador. En el tubo de escape me he fijado que hay un pequeño bollo aquí en este que tiene el taco de goma. Y los que tenéis esta moto, dejadme en los comentarios si tenéis este bollo, porque lo veo muy raro, parece que está hecho queriendo, pero no me cuadra. La moto funciona bien, pero no sé si es un bollo de un golpe o es un bollo que viene ya así la moto de serie. Así que dejádmelo ahí en los comentarios. Y me he dado cuenta que el tubo de escape tiene un tubo blanco por dentro y otro negro. Y esto seguramente sea porque el cilindro no hacía bien la combustión. Antes, cuando tuve la moto, no funcionaba bien. Gastaba más, también sacaba más humo negro y iba rara. La moto se calaba y la solución fue abrir el carburador, limpiarlo, bueno, abrir los cuatro, limpiarlos. Le puse chicles nuevos de la misma medida, le puse las juntas nuevas, lo limpié todo y se solucionó el problema. Y aquí están las juntas del tubo de escape. Esta junta va entre el tubo de escape y el cilindro, es una junta metálica. Aquí la podéis ver bien, tiene como metal prensado por dentro y aquí os dejo la medida por si alguien tiene esta moto y le interesa esta junta. Los dos tubos de escape se unen por el centro, se unen con esta pieza que está toda oxidada y lo que voy a hacer es ponerle una nueva. Le voy a poner una abrazadera de la marca Micalor, que están fabricadas en España y le voy a poner la medida 34-37. La medida es importante porque si te pasas apretando puedes romper el tubo de escape. Y lo voy a pintar con una pintura especial que aguanta 690 grados. Esta pintura es de color negro mate y más o menos tiene que quedar un tono parecido a este. Y ahora lo que voy a hacer es lijarlo y pintarlo. No voy a quitarle toda la pintura, simplemente voy a quitarle la pintura superficial y el óxido superficial. Me interesa que la pintura quede porosa para que la nueva se pegue mejor. Cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? Y ahora por fin toca despertar a la bestia. Y fijaros, aquí me lo dejé todo colocado, las juntas, los tornillos, le puse varios trapos para que el tubo de escape recién pintado no se rayara. Pero esto no lo hagáis solo, porque con dos personas es un momento y yo me tiré como una hora y media y al final no pude hasta que pedí ayuda y me ayudaron. Y encima intentándolo solo se rayó un poco, bueno, al final fue un desastre. Así que si lo montáis, que sea entre dos personas, uno coge de un lado, otro coge del otro, se monta en un momento fácil y encima no se raya. Aquí veis cómo lo puse un tubo de escape por un lado, el otro por el otro. Primero junté esta parte, la parte central. Esto sí que lo hice solo, pero se empezó a rayar el tubo de escape con el caballete, ahí veis que estaba tocando. Y luego la parte esta del caballete estaba rozando con esto porque se cayó el tubo de escape para el lado. Bueno, un desastre, no lo hagáis solo, mejor con ayuda. Antes de poner el tubo de escape hay que poner la junta esta que he enseñado antes. Esta junta si tú la pones se cae. Entonces lo que hice fue ponerle un montón de grasa y pegué la junta con la grasa. Y después hay que poner estos anillos y cuando están puestos a atornillarlos con la pieza esta del tubo de escape. Esto si tienes alguna duda déjamelo por los comentarios. Resumiendo es, primero va la junta con grasa pegada y luego van los anillos estos que si te fijas también se caen, así que también le pongo grasa. Y esto con un imán lo pongo en su sitio. Primero pongo los dos anillos y cuando están pegados los anillos le pongo la pieza esta y lo atornillo y ya queda el tubo de escape fijado.
Después de montar el tubo de escape le di una vuelta a la moto se calentó y cuando se enfrió la moto volví a apretar estos tornillos. Ahí se ve cómo quedan los anillos con la grasa y ahora solo falta ponerle la pieza con los tornillos y ya estaría el tubo de escape montado. A mí este tubo de escape me gusta mucho porque tiene dos salidas de tubo de escape, le quedan muy bien a la moto y es el original Suzuki. Aparte no hace mucho ruido y para ir al trabajo o ir a estudiar va muy bien, es muy cómoda esta moto. Entonces luego os voy a enseñar cómo suena esta moto, que me la habéis pedido en otro vídeo. Y fijaros, aquí tenéis la reparación, se ve un poco la soldadura, pero bueno, está totalmente reparado y ha quedado muy bien. Pero mirad aquí qué pasa, esto no es importante porque la moto va perfecta, pero aquí saca un poco de óxido por el agujerito este que tiene como un desagüe, sale óxido, por la salida no tiene óxido, sale por ahí por debajo, pero el derecho sí que sale por la salida. A lo mejor el agujero de debajo está tapado porque por el agujero, que ahora os lo enseño, este de aquí, por aquí no sale óxido. Entonces bueno, no sé por qué, a lo mejor de la soldadura cogió humedad por dentro, de dejarlo fuera, pero bueno, supongo que ya se irá. Ahora toca ver cómo suena. En los otros vídeos que tengo de esta moto se ve el tubo de escape todo oxidado y hacía la moto muy vieja. Ahora se ve mejor, se ve más nueva y me gusta mucho esta reparación como ha quedado. El plástico de debajo no se lo voy a poner porque ahora llega el buen tiempo y me gusta tenerlo así para hacer el mantenimiento y todo, me resulta más cómodo. Aparte a mí sin el plástico de debajo me recuerda mucho a esta moto. Esta moto también tiene dos tubos de escape, le falta el plástico de debajo y bueno, digamos que se parece. Entonces a mí esta moto me trae muy buenos recuerdos, la del videojuego, y con la que tengo ahora pues también me recuerda a esta y me lo estoy pasando muy bien. Los que tenéis motos ya sabéis, no es la moto sino los momentos que se viven con esa moto. Así que espero que este vídeo te haya sido muy interesante, compártelo con tus amigos moteros, dale un me gusta, suscríbete y hasta el próximo vídeo.